Bueno, ¿qué tal compañeros? Somos el equipo 6. Estamos conformados por Valeria Garcés Rodríguez y yo, Abdiel Guerrero Camacho, y les vamos a hablar sobre el tema integrales de las potencias trigonométricas pares e impares. Bueno, pues como mi compañero ya dijo, vamos a estar trabajando con exponentes pares e impares. Entonces, antes de pasar a los ejemplos, tenemos que ver cómo vamos a trabajar con estos exponentes para que nos sea más fácil al momento de integrar. Para ambos casos, para exponentes pares e impares, vamos a estar ocupando, como pueden ver en la presentación, a x cuadrada como base. En caso de que sea un exponente par, simplemente vamos a multiplicar esa x cuadrada por un número de tal manera que el resultado sea el exponente original. Siguiendo, en resumen, sería esta fórmula que dice 2 por n. Para un exponente impar, vamos a seguir esta fórmula que dice 2n más 1. Entonces, vamos a ocupar a x cuadrada como base, lo vamos a multiplicar por un número de tal manera que el resultado sea cercano al exponente original y finalmente vamos a multiplicar nuevamente por x para que sea complete con el resultado, se le sumen y finalmente quede el resultado que estábamos buscando. Para ejemplificar, aquí tenemos algunos ejemplos. Sería x elevado a la 57 va a ser igual a x cuadrada por 28. Este resultado va a ser 56 y al multiplicarlo por otra x nos va a dar 57. En resumen, pues este es como que el resumen de lo que les comenté anteriormente. Coseno de 2 a la n va a tomar esta forma. Coseno cuadrado de x por n en caso de que el exponente sea par y en caso de que el exponente sea impar va a ser coseno de 2n más 1 y va a quedar coseno de 2 por n y este resultado se tiene que ser cercano al original de tal manera que al multiplicarlo o al sumarle 1 ya nos va a dar el resultado original. La estrategia para integrar potencias trigonométricas de manera general es la siguiente. Para exponentes pares e impares en seno y coseno, vamos a estar empleando la identidad trigonométrica seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Para exponentes pares vamos a estar utilizando la identidad del semiángulo o ángulo medio y es coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 medio por 1 más coseno de 2x y en caso de seno es seno de 2x, seno cuadrado de 2x igual a 1 medio por 1 menos coseno de 2x. Para el primer ejemplo tenemos el seno elevado a la cuarto de x y primeramente vamos a descomponer este exponente de la manera en que lo vimos al inicio, que es seno cuadrado de x por 2. De tal manera que al multiplicar estos dos nos dé un 4 aquí. Para integrar esta parte de seno cuadrado de x, vamos a ocupar la identidad del semiángulo que vimos, que es este que está aquí. Al tener la integral, vamos a multiplicar 1 medio por 1 y nos va a quedar 1 medio. Y luego vamos a multiplicar 1 medio por coseno de 2x y nos va a quedar 1 medio por coseno de 2x al cuadrado. Primero vamos a desarrollar el binomio que tenemos en la parte de acá y nos va a quedar 1 medio al cuadrado
más 2 por 1/2 por menos 1/2 del coseno de 2x más menos 1/2 del coseno de 2x al cuadrado. Realizando las operaciones nos va a quedar 1/4 menos 1/2 del coseno de 2x más 1/4 del coseno cuadrado de 2x. Esto lo reemplazamos y lo metemos a la integral original. Separamos la integral y nos quedaría 1/4 menos 1/2 del coseno de 2x más 1/4 del coseno cuadrado de 2x. Para resolver esta parte, vamos a ocupar nuevamente la identidad del semiángulo, pero para coseno, que es 1/2 por 1 más el coseno de 2x, y multiplicando quedaría 1/2 más 1/2 del coseno de 4x. Resolviendo esta integral, quedaría 1/2 de x más 1/2 de x por 1/4 del seno de 4x. Resolviendo finalmente esta multiplicación, quedaría 1/2 de x más 1/8 del seno de 4x. La razón por la cual quedó 4x fue porque al momento de usar la identidad del semiángulo, esta x, como podemos ver, se va a multiplicar por 2. Entonces, en caso de que tengamos coseno cuadrado de 3x, al momento de aplicar la identidad, nos va a quedar 6x, y de igual manera podría ser coseno de 4x y nos va a quedar 8x. Continuando con el ejercicio, nos había quedado, bueno, vamos a ocupar esta fórmula que dice coseno de ax en la derivada de x va a ser igual a 1 sobre a por coseno de ax más la constante de integración. Tendríamos 1/4 de x menos 1/2 por 1/2 del seno de 2x más 1/4 por 1/2 de x más 1/8 del seno de 4x. Finalmente, realizando las multiplicaciones, nos quedaría 2/8 de x menos 1/4 del seno de 2x más 1/8 de x más 1/32 del seno de 4x más la constante de integración. Otro ejemplo de exponente impar sería seno a la quinta de x. Descomponiendo el exponente como lo vimos anteriormente, nos quedaría seno de x al cuadrado, el seno cuadrado de x al cuadrado, multiplicado por otro seno para que al final nos dé 5. Usando la identidad para reemplazar este seno cuadrado, tendríamos 1 menos coseno cuadrado de x al cuadrado por el seno de x. Realizamos un cambio de variable, tomando a coseno de x como u. La derivada del coseno es menos seno, y para que nos quede un seno positivo, vamos a multiplicar ambos lados por menos 1. Y nos va a quedar que la derivada de u negativa va a ser igual al seno de x. Con respecto a la derivada de x, vamos a reemplazar esta u en nuestra integral original y nos va a quedar 1 menos u cuadrada al cuadrado menos la derivada negativa de u, que va a ir reemplazando al seno de x en la derivada de x. Resolviendo el binomio que tenemos acá, nos va a quedar 1 menos 2u cuadrada más u a la 4.
Entonces, tendríamos menos la integral de 1, que como no afecta nada el 1, entonces no lo ponemos, más 2 integral de u al cuadrado con respecto a la derivada de u, más la integral de u a la 4 con respecto a la derivada de u. Integrando nos quedaría menos u más 2 por u a la 3 sobre 3 menos u a la 5 sobre 5. Y deshaciendo el cambio de variable, recordando que u es igual a coseno de x, tendríamos menos coseno de x más 2 coseno cúbico de x sobre 3 menos coseno de 5 x sobre 5 más la constante de integración. Bueno, en esta parte a mí me toca mostrarles algunos casos para integrales de la forma tangente a la n de v diferencial de v o cotangente de n a diferencial de v con n par o con n impar, ¿no? Bueno, en este tipo de integrales se separan las potencias pares y se sustituye la identidad trigonométrica respectiva. O sea, es prácticamente lo que hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores, pero aquí cambia la identidad, ¿no? Aquí tenemos tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x menos 1, y cotangente cuadrada de x es igual a cosecante cuadrada de x menos 1. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. Nos dice que tangente al cubo de x diferencial de x. Y bueno, vamos a proceder a separar los exponentes como en los ejemplos anteriores. Y bueno, tenemos tangente cuadrada de x por la tangente de x. Y aquí vamos a ocupar la identidad que nos dice que tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x menos 1. Y ya que tenemos esta parte, vamos a poder sustituirla en la integral. Y vamos a tener tangente de x por secante cuadrada de x menos 1, diferencial de x. Y vamos a realizar el producto que hay ahí, ¿no? Y bueno, vamos a tener que tangente de x por secante cuadrada de x, diferencial de x, menos integral de tangente de x, diferencial de x. Aquí estamos ocupando la fórmula de la suma de la integral, o resta. Y bueno, nos queda esa parte así. Y entonces vamos a realizar un cambio de variable. El cambio de variable lo vamos a realizar con u. U va a ser igual a tangente de x. Y sabemos que la diferencial de u es secante cuadrada de x, diferencial de x. Entonces vamos a poder sustituir esa parte. Y nos va a quedar de la siguiente manera. Nos saltamos todo lo que ya hicimos. Y nos vamos a esta parte donde dice integral de u, diferencial de u, menos la tangente de x, diferencial de x, porque ya tenemos ahí el cambio de variable. Y nos queda una integral de la forma más simple. Entonces, procedemos a evaluar esa integral. Bueno, no evaluar, sino a hacerla, ¿no? Y nos queda, por la fórmula de un más 1, entre n más 1, nos queda u cuadrada, que sería u a la 1 más 1, entre 1 más 1, que sería 2, menos por la fórmula logaritmo del valor absoluto del coseno de x, más la constante de integración. Y sustituyendo la u, el valor de la u, nos quedaría como 1/2 de tangente cuadrada de x, más el logaritmo del valor absoluto del coseno de x, más la constante de integración. Y ahora vamos a otro caso, que es para las integrales de la forma secante a la n de v, diferencial de v, o cosecante de n a la v, cosecante a la n de v, diferencial de v, con n par.
Y bueno, en este tipo de integrales se separan las potencias. Es exactamente lo mismo, pero aquí ocupamos otras identidades trigonométricas, que sería secante cuadrada de x es igual a 1 más tangente cuadrada de x, y cosecante cuadrada de x es igual a 1 más cotangente cuadrada de x. Y tenemos un ejemplo, que es como n es par, es secante cuarta de x diferencial de x. Y de manera sencilla vamos a proceder a separar los exponentes. Y tenemos secante cuadrada de x por secante cuadrada de x. Y realizamos el cambio con la identidad correspondiente, ¿no? Que es secante cuadrada de x es igual a 1 más tangente cuadrada de x. Y nos queda 1 más tangente cuadrada de x por la secante cuadrada de x diferencial de x. Y vamos a proceder al cambio de variable, ¿no? Que es el mismo que en el ejemplo anterior. U es igual a tangente de x y la diferencial de u es secante cuadrada de x por diferencial de x. Y sustituyendo en la integral, nos queda como 1 más u al cuadrado diferencial de u. Y aquí procedemos a realizar la integral de la suma, que dice que se separan. Y bueno, nos queda, bueno, primero procedemos a hacer el producto, ¿no? Diferencial de u por 1, diferencial de u. Y diferencial de u por u cuadrada, pues nos queda u cuadrada, diferencial de u. Y ahora sí lo separamos. Y son integrales directas, como en el caso anterior. Y nos queda la integral de la diferencial de u, nos queda u, más u, que es 2 más 1, es 3, sobre n más 1, que es 2 más 1, 3, más la constante de integración. Y por último nos queda quitar ese cambio de variable que tenemos. Nos queda 1/3 de tangente cúbica de x, más la tangente de x, más la constante de integración. Aquí solamente agrupamos los términos por mayor importancia, por potencias, y bueno, pero es lo mismo, solo cambiamos el orden. Y ahora tenemos otro caso, ¿no? Que es integrales de la forma seno de m, seno a la m de v, diferencial de v, y integral de coseno a la n de x, diferencial de v con m par o n impar. Y bueno, son casos muy similares a los que vimos al principio con el ángulo de seno de 2v y coseno de 2v, solamente que en este caso vamos a ver, por decirlo así, una compuesta, que es seno cuarto de x por el coseno de séptimo de x, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos todo el procedimiento visible, pero es exactamente lo mismo. El seno a la cuarta lo dejamos igual y vamos a proceder a separar el coseno. El coseno séptimo es igual a un coseno cuadrado de x al cubo por un coseno de x. Realizando esa operación nos daría un coseno séptimo. Y bueno, aquí vamos a proceder a realizar la identidad correspondiente y nos queda 1 menos seno cuadrado de x al cubo, y nos queda aquí todavía el coseno de x diferencial de x, pero este se va a eliminar con el cambio de variable que vamos a realizar. Así que u va a ser igual a seno de x, y la diferencial de u va a ser coseno de x por la diferencial de x. Así que u cuarta, nos va a quedar u cuarta por el seno que tenemos aquí, y el cambio de variable, por 1 menos u al cuadrado, que es esta parte. Pero aquí nos queda el cubo. Entonces vamos a proceder a realizar el trinomio. Y bueno, esto es algo que ustedes ya saben. Aquí está el procedimiento por si lo quieren ver más a detalle. Pero vamos a proceder al resultado, ¿no? Que es 1 más 3u cuadrada más 3u a la cuarta menos u sexta. Y todo esto lo vamos a multiplicar por u a la cuarta, que es esta parte. Y entonces, realizando la multiplicación, nos daría u cuarta menos
u cuarta por 3u al cuadrado nos daría 3u a la sexta, más u cuarta por 3u cuarta nos daría 3u a la octava, menos u cuarta por u a la sexta nos daría menos u a la décima potencia. Y podemos ver que de igual manera nos queda una integral de la manera más sencilla. Y pues tenemos esta parte. Aquí ya lo separamos. Y nos queda integral de u cuarta diferencial de u menos 3. Integral de u a la sexta diferencial de u más 3. Integral de u. Aquí no es cuadrada. Aquí es octava, pero es un error perdón. Diferencial de u menos integral de u a la décima potencia diferencial de u. Y como es una integral sencilla, vamos a proceder con la fórmula de un más 1 entre n más 1. Y bueno, tenemos u quinta por 4 más 1 es 5. Y de igual manera 5 tenemos acá abajo. Menos 3, esta es una constante que pasa directamente. Y tenemos u a la 6 más 1, nos queda 7. De igual manera en esta parte. Más 3u, y como les digo, aquí es un 8. Aquí tenemos el 8. 8 más 1 nos queda 9, y nos queda 9 aquí abajo, menos 11, porque es 10 más 1, 11, y 11 igual en esta parte de acá abajo. Solamente nos queda sustituir la parte del cambio de variable, y nos queda seno quinto de x sobre 5, menos 3 seno séptimo de x sobre 7, más 3 seno a la novena potencia de x entre 9, menos seno a la 11 de x sobre 11. Y agregamos nuestra constante de integración al final. Igual nos faltó agregarla aquí, pero una disculpa. Y bueno, estos serían todos los ejemplos. No, no es cierto. Nos queda uno, perdón. Y tenemos el último ejemplo, este sí es, que son integrales de la forma tangente a la m de x por la secante de n de v diferencial de v. O de la manera recíproca tenemos cotangente a la m de x por el cosecante de n de v diferencial de v. Con n par y m par o impar. En este caso no importa porque ya aprendimos con el ejemplo anterior a poder separar esos exponentes. Y bueno, ocupamos las identidades que ya conocemos. Y tenemos este último ejemplo que es integral de tangente cuadrada de x por secante cuarta de x diferencial de x. En esta integral los exponentes son pares, por lo tanto vamos a hacer el cambio con la identidad, que es secante cuadrada de x es igual a 1 más tangente cuadrada de x. Y es un ejemplo muy parecido a los anteriores. Vamos a separar nuestra secante cuarta. Y aquí vamos a sustituir directamente el 1 más tangente cuadrada de x por la secante cuadrada de x diferencial de x. Y vamos a realizar el cambio de variable, que va a ser igual, u es igual a tangente de x, y la diferencial de u es secante cuadrada de x diferencial de x. Por lo que vamos a tener esta parte. Nos va a quedar u cuadrada por 1 más u cuadrada por la diferencial de u, porque ya eliminamos la secante cuadrada diferencial de x con nuestro cambio de variable. Y nos queda una integral muy sencilla, que es integral de u cuadrada diferencial de u más la integral de u cuadrada, u a la cuarta diferencial de u. Y pues podemos ver el resultado muy sencillo. U 2 más 1, 3 sobre 3. Más u 4 más 1 a la quinta sobre 5. Más la constante de integración. Y el resultado final es un quinto de tangente quinta de x más un tercio de tangente al cubo de x más la constante de integración. De igual manera aquí los pusimos por exponentes, por orden. Y bueno, pues esos serían todos los ejemplos.
Y ahora sí, vamos a pasar a los ejercicios propuestos. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, profesora.